Como ya dijeron, mi nombre es Mirta Soler Escobar, soy profesora licenciada, recientemente jubilada. Actualmente estoy como coordinadora en el Centro Regional de Simulación Mendoza, ¿sí? Y bueno, acá el área de salud de las Heras nos ha permitido a nosotros compartir con ustedes algunas cosas, y a mí me ha tocado justamente lo que es la comunicación terapéutica efectiva, ¿sí? Voy a tomar varias cosas que estuvieron mencionando en su presentación para que veamos la importancia que tiene la comunicación, ¿no es cierto?, de todo el equipo de salud. Así que esperemos que podamos compartir experiencias y que de alguna manera podamos colaborarnos entre nosotros para mejorar lo que es la comunicación terapéutica efectiva, ¿no es cierto?, en todo lo que es el ámbito de salud, ya sea atención primaria, porque he visto que no solamente son de centros de salud, sino también de centros asistenciales de mediana y alta complejidad, como es el Hospital Central. Así que, bueno, podemos comenzar. Bien, cuidado del vínculo, ¿no? Decimos que muchas veces, ¿sí?, esto de cuidar el vínculo comienza desde que ingresa el paciente, esto que decíamos, ¿no?, que el sujeto de cuidado, me gusta decirlo, por una teorizadora nuestra, que es Jean Watson, que se refiere al cuidado humano, ¿sí? Y ella dice que es muy importante la relación transpersonal, ¿no?, en cuanto, ¿no es cierto?, al abordaje del paciente para una comunicación efectiva. Para nosotros los enfermeros, en comunicación es una referente, digamos, única, que hace que veamos al otro como un ser humano. Porque ella dice algo muy importante, sí, que es más allá de la técnica y lo científico está lo humano. Y para entender eso humano es importante, ¿no es cierto?, entender al otro como es. Si no entendemos al otro como es, difícilmente podamos abordarlo con esa empatía que muchos nombraron, ¿no? Porque yo siempre digo que la empatía no es simpatía, ¿sí? La simpatía puede ser con mi rostro o una sonrisa, pero la empatía es realmente entender al otro con lo que necesita el otro, ¿sí? Entonces, por eso siempre, cuando hablamos de comunicación, nosotros los enfermeros siempre recordamos a esta mujer. Ven que cuando hablamos de necesidades para atender al paciente nos acordamos de Virginia Henderson, ¿verdad? Pero cuando hablamos de comunicación, no hay nada como Jean Watson, ¿sí? Si no la conocen, los invito, y la verdad que tiene premisas muy importantes sobre lo que es la comunicación. Bien, ¿por qué es clave, dice, la comunicación en la atención primaria? ¿Sí? Dice que es la primera entrada al sistema de salud. Y sí, porque su primera experiencia, ¿no es cierto?, al sistema de salud justamente es la atención primaria. Es donde concurre toda una comunidad para la promoción y la prevención de la salud. Fíjense si no es importante. Y ella habla de lo importante que es la experiencia que puede llegar a tener, ¿sí?, este sujeto de cuidado cuando ingresa a este sistema primario de atención. Porque de acuerdo a eso, su experiencia va a determinar, ¿no es cierto?, de alguna manera su percepción de salud. La puede aumentar o la puede disminuir. Y la percepción de salud para el autocuidado es muy importante, ¿sí o no? Bien. Entonces, fíjense que esta puerta de entrada, ¿no es cierto?, que es la primera, donde el paciente generalmente siempre está en la parte de la promoción y la prevención. Es un paciente de alguna manera sano, donde tratamos de mantener la salud, ¿no es así? Entonces, es más fácil la comunicación y entrenarlo también para que de alguna manera podamos llegar a entender lo que le pasa al otro y de alguna manera llegar a una comunicación auténtica, ¿sí? Por eso decimos que, ¿no es cierto?, la puerta de entrada al sistema de salud, la atención primaria, es fundamental. Y ahí va a ser su experiencia. Esto, de alguna manera, no solamente va a mejorar la experiencia, sino también va a mejorar los resultados que podamos llegar a tener con esa población a cargo. Porque yo siempre les decía a los chicos cuando nos visitaban en el centro de salud que nosotros en la atención asistencial vemos al paciente hoy se va y quizás no lo veamos más.
En cambio, ustedes tienen una población que permanente van a asistir y permanente van a ver. Así que bueno, fíjense si nuestra puerta de entrada, ¿no?, a esto del abordaje terapéutico en la comunicación con el otro. Los principios de la comunicación. Empatía. Recién hablaba mucho de la empatía. La empatía es, de alguna manera, ¿no es cierto?, de que dicen, no hay que ponerse en el lugar del otro, sino entender al otro, tal cual es, como decía recién, la nombraba a nuestra teorizadora, ¿no es cierto?, Watson, ¿sí? Dice también, de alguna manera, ¿no es cierto?, la autenticidad. A ver, muchas veces no coincide lo que nosotros tenemos como programa o cómo lo hacemos con lo que decimos, ¿sí? Por ello siempre hago como un tipo de reflexión, ¿sí?, sobre esto, porque no solamente hablamos con las palabras, ¿sí?, sino también con nuestra parte corporal, ¿sí?, con nuestra manera gestual y con el tono de voz que transmitimos, ¿no es cierto?, hacia la persona. Siempre nos dicen que es importante utilizar el lenguaje según el grado de entendimiento de este, ¿no es cierto?, sujeto de cuidado. Pero aparte de utilizar esas herramientas, a utilizar y entrenarse en todo lo que tiene que ver la comunicación, ¿sí? Esto de la autenticidad también, ¿no es cierto?, va a tener en cuenta el respeto al otro como ser humano, porque en la enfermería siempre decimos que el trato humano, ¿sí?, y el respeto debe ser lo principal, pero el respeto sin calidez no existe, ¿sí? Bien, dimensiones. Las dimensiones de la comunicación efectiva dicen que es verbal, la no verbal y la paraverbal. Supuestamente, para una comunicación efectiva, estas tres dimensiones tienen que tener entre un 33% cada una para que realmente, ¿no es cierto?, la comunicación sea efectiva. Pero, hace mucho tiempo, un filósofo y psicólogo, investigador, Albert Mehrabian, ¿sí?, habló de otra cosa, que de alguna forma, después de varios estudios que realizó, dijo que de gran importancia, y hizo una regla. Fíjense que muchas veces hablamos de esto, de lo que es la importancia, de lo que es la parte corporal, el lenguaje, pero lo estudió, y aún sigue vigente, donde dice que la regla es un 55% lo corporal, un 33%, ¿sí?, el tono de mi voz, y un 7% únicamente lo que digo. Esto no quiere decir que no importa lo verbal, sino que hablaba de que toda acción tiene una reacción, y de acuerdo a cómo yo, ¿no es cierto?, interprete esas palabras, ¿sí?, de alguna manera ese sujeto se puede cerrar o se puede abrir para de alguna manera tener una comunicación abierta. Por ejemplo, yo siempre hago una mímica ahí cuando estamos en el centro de simulación, ¿sí? Vamos a suponer que acá tenemos un paciente que viene a hacer una consulta, ¿sí? Y yo le digo, bueno, buenos días, dígame, ¿cuál es su consulta? ¿O qué médico le atiende? Bien, mi postura, ¿es la correcta? ¿Es empática? ¿Mi tono de voz fue el adecuado? Ahora, si yo voy y le digo, buen día, ¿cómo está? Dígame, ¿el motivo de consulta? Vengo a ver al doctor Abraham, que me ha citado. ¿El estudio ganó? Sí, buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, entonces yo enseguida le tomo los controles y ya la llama seguramente el doctor. ¿Se entiende? Entonces, yo acá he utilizado el lenguaje, ¿sí? He utilizado mi parte corporal y la gestual. Y siempre mirándolo al otro, no sin esconderme, de frente, ¿sí? Eso es muy importante para la comunicación. Pero la comunicación no solamente con los pacientes, también la comunicación institucional, ¿sí? ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un enfermero nuevo, ¿sí? Y que, bueno, este enfermero nuevo, de alguna forma, ha tenido un error en alguna acción de enfermería, ¿sí? Y yo soy la supervisora del área, ¿sí? Ella me ha comentado que Pepito ha tenido una
antecedente con un paciente el cual ha llegado a un conflicto, ¿sí? Y yo vengo por el pasillo. ¿Y dónde está Pablo? ¿Dónde está ese sujeto? ¿Cómo puede ser que haga estas cosas recién llegado acá? ¿Cómo puede ser? ¿No? Ya veo, fíjense mi postura, ¿sí? Ya cuando me ve ese profesional, lo primero que va a hacer, se va a dar la cabeza, me van a matar, me van a echar, ¿sí? Ay, chao, pasa adelante. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que incluso, ¿no es cierto?, que la comunicación efectiva no solamente tiene que ser con el sujeto de cuidado, tiene que ser con todo el equipo de salud. A diferencia que yo venga acá y le diga, ¿cómo te llamas? Hola, Liliana, mirá, me dijeron que ayer hubo un problemita, contame qué pasó. Eso me puede decir, pasó esto. ¿Te entregaron los protocolos que nosotros utilizamos en este tipo de casos? ¿O para hacer tu técnica? ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Pero ya de alguna forma el abordaje que yo hice frente a una situación de un hecho, ¿sí?, ya es diferente. Porque de alguna manera no la ponen en defensiva y a un cierre, porque si yo quiero imponer, ¿sí?, es difícil, porque lo único que voy a tener es negación, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que resolver, ¿sí?, es lo que pasó para que no vuelva a pasar, no castigar. Porque si no, el problema se va a seguir presentando quien esté, y por más que a ese sujeto o a ese profesional ya no esté más. Entonces tenemos que buscar las herramientas para que esta comunicación desde arriba hacia abajo sea única, ¿sí? Nosotros en la enfermería decimos utilizar el lenguaje enfermero unificado, ¿sí? Más o menos se entiende, ¿no?, lo que quería decir Albert Bellarmine con esto, ¿no? ¿Sí? Que es tan importante esto, ¿no?, de tener el 50% de la parte corporal, ¿sí?, un 33% en el tono en el que emito mi sonido y el 7% en el lenguaje verbal, ¿sí? Las técnicas de comunicación que ustedes utilizan mucho, ¿sí?, son las entrevistas centradas en la persona, generalmente en los centros de salud. Yo lo apliqué mucho al centro de salud, ¿sí?, pero esto va, digamos, aplicado a todos los establecimientos ya incluso mediana de alta complejidad. La entrevista, cuando decimos centrar a la persona, quiere decir que cuando estemos con la persona, seguramente la forma de la entrevista va a ser con la comunicación, con esa comunicación activa, donde tenemos que, de alguna manera, ¿no es cierto?, realzar la empatía que hablábamos y el diálogo, y sobre todo el diálogo abierto, ¿sí? Porque por ahí muchas veces lo que hacemos es cortar cuando el paciente nos explica algo, porque nosotros ya entendemos lo que nos quiere decir. Y a veces es tan importante dejar que termine lo que me quiere expresar, ¿sí?, aún sabiendo yo de antemano lo que me quiere decir. Por ejemplo, no hay una medicación en el centro de salud. Y bueno, no hay. Pero es diferente que yo vaya y le diga, tranquila, mire, vamos a ver si el médico le dice, o vamos a averiguar si en el hospital hay para que usted va a conseguirlo, y que sea en el hospital no vaya. Entonces diga, ya, vamos a preguntar al doctor, porque muchas veces le suelen traer muestras médicas. El doctor no la tiene, pero él vio que yo intervine, hice algo con esa sensación, ¿no es cierto?, de abandono, de tristeza, la cuestión económica por ahí no puede comprar el remedio. Entonces, aunque no hayamos resuelto la situación, ese paciente se va satisfecho, ese sujeto de cuidado se va satisfecho, aún no habiendo de alguna manera dado solución. ¿Qué piensan ustedes así? ¿Verdad? Bien, eso es comunicación, ¿sí? Las intervenciones terapéuticas claves: educación para la salud, planificación compartida, contención emocional y manejo de conflicto, ¿sí? Volviendo a lo mismo, ¿no? La educación para la salud comienza en la atención primaria. No hay nada, no hay otro lugar. Desgraciadamente, yo he trabajado muchos años en la asistencia y el tiempo en la asistencia nos da muy poco tiempo para educar al paciente o al sujeto de cuidado, ¿sí? Entonces, todo el equipo de salud, médicos, psicólogos, tetras, enfermeros,
todos tienen de alguna forma la obligación, ¿sí? Fíjense lo que estoy diciendo, pero la obligación humana, más que allá la obligación profesional, de educar. Porque la educar es la primera herramienta para mantener la salud, prevenir y sobre todo, ¿no es cierto?, para restaurar la salud. Las barreras que tenemos, ¿no? Bien, las barreras siempre es la falta de tiempo, la escasez de personal, ¿sí? Los prejuicios y la sobrecarga laboral, sobre todo los prejuicios, hasta incluso no solamente con este sujeto de cuidado, ¿sí? Porque muchas veces trabajamos en zonas vulnerables y viene todo tipo de personas, entonces por ahí tenemos prejuicios, pero ante esos prejuicios siempre debemos recordar que es una persona, ¿sí? Y a esa persona es un sujeto de cuidado, por ende la atención tiene que ser humana, con todo lo que la palabra lo dice, ¿sí? Y la sobrecarga laboral. Muchas veces la sobrecarga laboral se da por la falta, por ejemplo, de personal, pero muchas veces también por la parte organizacional, ¿sí? Por ahí no nos organizamos con el tiempo. Entonces, también debemos, de alguna manera, como profesionales, organizarnos con los tiempos para que de alguna forma, ¿no es cierto?, nuestro trabajo sea mucho más efectivo. Yo siempre digo que por ahí muchas veces cuando trabajamos de una manera estructurada, ¿sí?, y planificada, seguramente igual nos va a quedar tiempo. Antes eran las revistas, ahora el celular para poner el Facebook, el TikTok y todo eso. Siempre que trabajamos de una forma estructurada y precisa, siempre tenemos tiempo como para también, de alguna manera, ¿no es cierto?, sacar todo esto que vemos de trabajo, la sobrecarga de trabajo, que también es un elemento de distracción para volver nuevamente al 100% a la rutina diaria. Si nuestra comunicación ha sido efectiva y hemos logrado, seguramente, ¿no es cierto?, va a mejorar la adherencia a los tratamientos, ¿sí? Y vamos a tener menos consultas evitables. ¿A qué le llamo consultas evitables? Y quizás un paciente que recientemente se lo ha diagnosticado con hipertensión, ¿sí?, y tiene que tomar una medicación, el médico le da la medicación, ¿sí? Y seguramente también, ¿no?, le ha explicado la forma, cómo debe tomarlo y el horario que debe tomarlo. Pero hablamos de tiempo hace rato, ven las barreras del tiempo. Nosotros como profesionales enfermeros tenemos también de alguna manera reforzar, ¿no es cierto?, de alguna forma para educar al paciente la importancia de la toma de medicación, sobre todo en estos pacientes que recién se inician con, digamos, patologías crónicas, que creen que como ya muchas veces los hipertensos, sobre todo, no sé si les ha pasado, que como ya mantienen la tensión arterial normal, yo ya dejé tomar porque ya mi presión hace 2 meses que está normal, ¿sí? Y después vuelven nuevamente a la consulta. Esas son consultas evitables, porque quizás a ese paciente se le da información, pero no se le ha comunicado. Es diferente la información que la comunicación. Ve que la guía ya nos está pisando los talones a todos, ¿sí? Y tenemos miedo de que de alguna manera nos reemplace. La guía, ¿sí?, puede dar una información certera, clara, precisa, quizás mucho más que nosotros, ¿sí? Pero lo que le va a faltar es lo que hablábamos nosotros hace rato, la comunicación, la importancia de la comunicación, ¿sí?, con el trato humanizado, ¿sí? Entonces, podemos decir que en salud la guía va a ser una herramienta muy buena, pero nunca nos va a poder reemplazar. Seguramente va a tener información reciente, exacta, precisa, más que nosotros como profesionales, pero jamás va a poder suplantar la empatía y el trato humanizado, ¿sí? Hay que entrenarse, porque no todos tenemos la capacidad del diálogo, no todos, de alguna forma, ¿no es cierto?, naturalmente nos sale la empatía. Por eso, todo el personal tiene que entrenarse, ¿sí? Y no solo los profesionales, los no profesionales también, porque si un paciente llega
y va a pedir turno y la administrativa le dice, no sé si hay turno, ya el paciente, por más que venga el profesional, ya está en el cuarto, ya su reacción emocional lo ha cerrado, no está abierto. Por eso digo que nosotros en salud somos todos, hasta el que limpia, ¿sí? Por eso esto de la comunicación es para todos. Protocolos. Recién hablaba, por ejemplo, de alguna manera de los protocolos. Hay muchos protocolos para trabajar, sobre todo para dejar de alguna manera, ¿no es cierto?, establecido la forma de trabajo, establecido protocolos de acción, no solamente de las cuestiones técnicas que recién hablábamos, ¿no?, de un enfermedor recién recibido que hizo algo malo, pero si no hay un protocolo y si todo es, de alguna manera, son tendencias implícitas, aquella que dice, acá lo hacemos así, ajá, ¿y dónde está el protocolo que respalde que lo debemos hacer así? ¿Me entiendan? Entonces los protocolos de actuación son importantes, porque determinan nuestro accionar, ¿sí? Entonces la creación de protocolos es fundamental para una comunicación terapéutica, ¿sí? El feedback, a ver, no solo llamar la atención o la forma de llamar la atención, de alguna forma, ¿no es cierto?, en cuanto a este desafío, ¿sí? Primeramente, de así como de alguna forma si te equivocaste en esto, pero ¿sabes qué? Tenés mucha fortaleza, vas a poder hacerlo. Esperamos que con este protocolo que yo te entrego te sea mucho más seguro tu trabajo. Entonces, de alguna forma, ¿no es cierto?, no se siente de alguna manera discriminado o retado, digamos así, ¿no es cierto?, el personal. El feedback tiene que ser permanente. Hay diferentes formas de feedback, pero el que más se utiliza es el sándwich, ¿no?, que se dice, por ejemplo, de alguna manera algo bueno a la persona, después de alguna manera se hace lo que se equivocó y después respalda con otra cosa para animarlo a mejorar la situación, ¿sí? Y después sería, ¿no es cierto?, el trabajo interdisciplinario. En el trabajo interdisciplinario decimos que es importante trabajar esto que habíamos nombrado al principio, todos, no solamente profesionales, no profesionales también, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, herramientas complementarias, ¿qué podemos utilizar? El famoso debriefing, nosotros lo utilizamos mucho en simulación clínica, ¿sí? Pero es muy importante que también se trabaje en casos reales, ¿no es cierto?, en cualquier centro de atención, ya sea primario, secundario, terciario, ante un evento que haya surgido, para ver qué pasó y que reflexionemos todos juntos, ¿sí?, para ver de qué manera se puede mejorar, qué podemos implementar para que no vuelva a pasar, ¿sí? Entonces, el debriefing no es solamente para la simulación, también puede ser para casos adversos que les ocurre, ¿no es cierto?, en cualquier unidad de atención, ¿sí? Ese que nos juntemos, a ver, ayer pasó esto con esta situación, vamos a ver qué pasó para que reflexionemos todo dónde comenzó, ¿sí?, para después, en forma conjunta, con una mesa de trabajo, podamos exponer o mirar de qué forma ya no vuelva a pasar, ¿sí? Eso es el debriefing, ¿sí? Los invito a hacer eso porque es muy importante, porque es un momento reflexivo donde a nosotros, ¿sí?, nos llama a la reflexión para mejorar, ¿sí? La gestión emocional, ¿sí? Hablamos mucho de la gestión emocional en cuanto a decir, cuando ese sujeto de cuidado viene y a entender qué le pasa, qué siente, cómo se siente, ¿sí? Pero también hay que entender al profesional que trabaja qué le pasa. No somos robots, somos personas. Y también qué nos pasa, cómo nos sentimos, ¿sí? ¿Y por qué hoy día, por ejemplo, Daniela está irritable y quizás un suceso de su vida hace que hoy día no esté en condiciones de abordar, ¿no es cierto?, a un paciente? Entonces voy a ir yo, Dani, hoy día, ¿sí?, a encargarte de lo administrativo, separar los roles, entendernos como equipo de trabajo, que somos vulnerables y que también
también tenemos sensaciones y emociones que de alguna forma, ¿no es cierto?, implican cuando tenemos que comunicarnos con el otro. Ahí dice el apoyo complementario de la inteligencia artificial, que es un tema que va a dar un compañero, ¿sí? Que bueno, que ha tenido un percance y no va a poder llegar. La inteligencia artificial, lo voy a repetir, no nos va a reemplazar, pero sí es una herramienta que se puede utilizar para crear algoritmos, ¿sí? Para tener en cuenta algunas situaciones específicas que se repiten permanentemente y buscar y encauzarla de una mejor manera, ¿no es cierto?, para darle una solución, ¿sí? Así que no hay que tenerle miedo, porque por ahí nos da mucho miedo esto de la inteligencia artificial, como decíamos recién, es precisa, es exacta, pero en lo humano no nos puede reemplazar. Bien, y acá decía el rol del equipo de salud, que es lo que dije al comienzo. El equipo somos todos. Y si todos no hablamos el mismo lenguaje, y si todos no nos entrenamos para el abordaje terapéutico en la comunicación, difícilmente podamos llegar a ser empáticos con ese sujeto de cuidado, esa comunidad, esa familia que viene, ¿no es cierto?, hacia nosotros en busca de un apoyo en lo que es la salud. Bueno, y ahí, ¿no?, dice que, bueno, que la comunicación es cuidar, ¿no es cierto?, de alguna manera, y es terapéutica cuando es bien abordada, o puede ser iatrogénica si no lo hacemos de forma correcta, ¿sí? Pero sobre todo la comunicación humana es importante entender al otro, ¿sí?, para poder abordarlo en su dimensión total. Muchísimas gracias.